La famosa vaca en Antioquia, ha recogido hasta esta mañana algo más de 5.000 millones de pesos. La meta era 1 billón de pesos. ¿Eso porcentualmente es cuánto, Víctor? 5.000 Pues Néstor, sobre es un plática, billón. ¿no? 5.000 millones de pesos es bastante plata, pero no es ni el 1%, es exactamente el 0,5% Ok. del billón de pesos que se pretendía conseguir inicialmente. En eso va la vaca por las vías en Antioquia. Señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, buenos días, gobernador. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros y todos los oyentes. Gobernador, ¿qué pasó de estos 5.000 millones de pesos? ¿Cuánto pusieron los congresistas a quienes les abren una investigación y usted anuncia que para evitar líos, para que no les quiten la investidura, les van a devolver la plata? ¿Qué pasó con los congresistas donantes en la vaca? Cada uno de ellos habrá puesto de a 1.000.000 de pesos, los que han publicado su donación. Nosotros en la gobernación tenemos claridad jurídica que la donación no constituye un contrato, pero aún si para algunos llegara a pensarse que constituye un contrato, ese contrato no se ha perfeccionado toda vez que los ingresos procedentes de la vaca no se han incorporado al presupuesto del departamento de Antioquia. Pero no queremos anunciarles ni procurarles asuntos legales a los congresistas. Ellos han solicitado que mejor se les regrese el dinero y estamos haciendo todas las coordinaciones con el banco para que así sea. Sí, gobernador, y devolverles, estamos hablando de congresistas muy importantes emproblemados, tan emproblemados que dicen mejor devuélvanos la plata y salimos del rollo. Miguel Uribe, Paloma Valencia, Andrés Felipe Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, es decir, la plana mayor del uribismo. ¿Devolver la plata lo saca del problema? No sé, Néstor, qué tan emproblemados estén. Yo realmente creo que no existe problema alguno, pero ellos solicitaron la devolución y la vamos a hacer. Sí, bueno, tan emproblemados que pidieron la devolución. Eso es una consideración de ellos, Néstor. Yo Sí, solamente yo sé voy que a es de ellos. proceder. Ahora, Voy a proceder a la devolución. Lo que pasa es que tengo la duda, gobernador, de si devolver la plata les quita el problema. Néstor, no sé ellos qué apreciación y qué discusión habrán tenido con sus abogados. Vuelvo y repito, nosotros en la gobernación de Antioquia tenemos claridad jurídica que eso no reviste problema alguno, pero pues ellos solicitaron la devolución, eso es un aporte voluntario y si voluntariamente deciden que se la regresemos, pues se la regresamos. Vale. Gobernador, ¿cómo va la vaca? Fuera de este inconveniente con congresistas ahora demandados por pérdida de investidura, en general, ¿usted cómo ha sentido la reacción alrededor de la vaca? Conclusión de la vaca 15 días después, gobernador. Pues muy bien, Néstor, no es un tema fácil, obviamente, porque recoger los faltantes para intervenir en los tramos de vía a cargo de la nación que no están concesionados, puntualmente a cargo del INVIAS, con, digamos, requerimientos de inversión que podrían estar superando el billón de pesos, la meta precisamente que se estableció la vaca, pues a la fecha, 15 días después de haberla formalizado en la cuenta para aportar, hemos visto mucha solidaridad y civismo por parte de más de 15.000 antioqueños, colombianos, que han reportado incluso concurrencia desde otras latitudes por fuera de Colombia. Y bueno, 5.000 millones de pesos no es una cifra menor. No, de acuerdo, es una cifra muy grande. No sé si se pusieron la meta muy alta, la vara muy alta de 1 billón de pesos, gobernador. Pues la ambición es poder recoger los recursos que la nación está obligado a concurrir para honrar sus compromisos. Por supuesto, la meta es alta, es ambiciosa, pero bueno, las causas difíciles son las que ameritan del liderazgo y del esfuerzo de todos. Sí, pero gobernador, algunos medios informaron que se había destrabado el tema y que el gobierno sí les va a dar la plata para el túnel del Toyo. Doctor Felipe, el martes pasado hubo una reunión a la que convocó la Contraloría General de la República, concretamente en la obra, una visita a la obra por parte de servidores de la Gobernación de Antioquia, del Gobierno Nacional. La Contraloría lo que culminó fue a que a más tardar el 26 de abril del presente año
ambas partes presentáramos un plan de acción para determinar cómo habremos de culminar la obra. La gobernación y la alcaldía de Medellín, que son los financiadores del tramo 1, tienen muy claro cómo se habrá de terminar. Nosotros, en efecto, terminamos la obra en julio, agosto de este año. La Nación dijo que iba a hacer lo propio, pero ayer el ministro de Transporte nos sorprendió en el debate diciendo prácticamente que él iba a mirar cómo honraba esa obligación a la que se había comprometido con la Contraloría, prácticamente quitándonos un peaje que ya la Nación le había dado al departamento desde diciembre del 2022. Es decir, quedamos no en las mismas siquiera y no peor que como estábamos antes. Es decir, está lejos de recibir entonces los recursos. Está más lejos de lo que estaban hasta hace 8 días. Así es, Felipe. El gobierno nacional no solo no pone sobre la mesa cómo es que va a honrar el compromiso que tiene por 650.000 millones de pesos para que el túnel del Toyo no sea un elefante blanco, para que ellos puedan finiquitar obras a su cargo que comprenden otros 3 túneles, 7 puentes, 6 kilómetros de vía a cielo abierto, sino que además ahora pretende embarcarse en una pelea jurídica con la gobernación, quitándole unos recursos de peaje para el mantenimiento del túnel, que ya la gobernación en el mandato anterior había titularizado y había puesto como aporte a la parte correspondiente a los entes territoriales para finiquitar la obra. Y entonces, pues, en lugar de una solución, lo que nos genera esa apreciación del ministro es un problema adicional. Sí, gobernador, como están tan lejos de alcanzar esa meta que se han propuesto de la vaca, ¿cuándo sería ese punto final en el que ustedes dicen, ya no alcanzamos, ya vamos a devolver la plata? Pues, hombre, nosotros quisiéramos darnos un plazo hasta julio, agosto de este año, y le hemos insistido, ayer le insistimos a el Congreso y al ministro de Transporte que nos entregue ese tramo vial, que nos habilite jurídicamente para que nosotros nos endeudamos o asumamos cualquier otro tipo de tareas a fin de culminar esa obra. Yo no veo realmente interés alguno por parte del gobierno nacional en poner los recursos faltantes para culminar en Antioquia las vías de 4ª generación, pues que tenemos la fortuna que esas vías pasan por acá, pero le sirven a todo el país. Siempre que se solicitan los recursos, entonces pretenden embarcar a la ciudadanía en una discusión de dicotomía, que si es agua potable, que si son vías en el Chocó, que si son vías en la Orinoquía, y por supuesto todos los colombianos necesitan recursos. Aquí lo que estamos hablando es de culminar obras que están en un avance, en la mayoría de los casos, en un 90-95% de su conjunto. Sería un pecado no terminarlas, pero si la Nación va a seguir embarcada en esa discusión de que no pone las obras porque requiere darle a esos recursos presupuestales que entendemos son limitados una aplicación diferente, siempre hemos dicho, entréguenos por favor las obras, que los tramos viales a su cargo, que nosotros las terminamos. Precisamente, gobernador, esto es un asunto de plata y de presupuesto desde el gobierno nacional, y por eso la idea de la vaca hoy se está mezclando con otra. Usted oficialmente presentó el comité promotor de su idea de Antioquia Federal o de autonomía fiscal para el departamento de Antioquia. ¿Cómo lee, porque ya presentando el comité espera que esto avance, cómo lee políticamente esa iniciativa? Porque es ponerse en 2 peleas al mismo tiempo para que Antioquia sea federal. No, señora, esto no es para que Antioquia sea federal. Si Antioquia fuera federal, eso sería hacerle eco a una propuesta que no cabe ni en el sentimiento de los antioqueños, porque sería separarnos de Antioquia, ni tampoco en lo que es posible hoy en el país, como sería federalizar el país. Yo puntualmente creo que el federalismo es una forma bastante más útil, razonable, de organizar los distintos niveles de gobierno, la fiscalidad entre ellos, las competencias, pero por cuenta de esa discusión en Colombia ha habido mucha violencia y por eso nosotros estamos hablando estrictamente de autonomía fiscal, puntualmente modificando el artículo 298 de la Constitución a través de refrendación popular, es decir, son los ciudadanos los que tienen la palabra y el poder
para que tributos como el de renta y patrimonio, que hoy son de la nación, se queden en manos de los departamentos y el distrito capital. A todos se les duplicarían los ingresos, se configuraría un fondo de convergencia regional y de esa manera no tendríamos que estar mendigando para hacer las cosas que de tiempo atrás se han querido hacer en las distintas regiones del país. Los departamentos que son nuestro nivel intermedio de gobierno se quedaron sin con qué atender las exigencias de la gente, las propias que demanda la transformación del territorio. Y esta es una idea, la de la autonomía fiscal, que yo puntualmente vengo enunciando desde hace más de 2 años. Y en esa idea de la autonomía fiscal, entonces, en la práctica, gobernador, ¿qué hace el comité promotor que oficialmente presentó usted? Pues cuando uno apela a un mecanismo de participación ciudadana, como es el de un referendo, hay que conformar un comité promotor, hay que recoger 2 millones de firmas válidas, luego tienen que ser, como su nombre lo indica, avaladas por el órgano electoral, después tiene que ir a discusión ese proyecto al Congreso de modificación de ese cambio constitucional. El Congreso solo puede decir si permite que eso sea refrendado o no por la ciudadanía, si lo acepta, no puede modificar el texto, etcétera. Sobre eso ya hay mucha jurisprudencia. Si lo acepta, entonces pasa a revisión de la Corte, y si la Corte finalmente le da el aval, pues pasa a refrendación de los ciudadanos, donde deben concurrir no menos de 10 millones de personas. Gobernador, ¿también se le va a hacer devolución del dinero a la gente común y corriente que puso plática para esa vaca, o eso es únicamente para los congresistas? No, los únicos que han solicitado devolución de los recursos son los congresistas. Pero si la gente puso, gobernador, es buena la pregunta de Paola, si la gente puso plata para terminar el túnel del Toyo y anuncia el gobierno que va a financiar buena parte de lo que se necesita para el túnel del Toyo, ¿alguien puede decir, no, pues que me devuelvan mi plata? Ernesto, mire, ese aporte es un aporte voluntario, las necesidades son muy grandes. Nosotros, en el acto administrativo que formalizó la creación de la cuenta para habilitar los aportes, no solo se definió allí lo que eran tramos hoy a cargo del INVIAS desfinanciados, como los propios del túnel del Toyo, como 3.2 kilómetros para comunicar a Caldas con Amagá, un intercambio allí en primavera, una conexión que se debe hacer entre Pacífico 2 y Mar 1 a la altura de Bolumbolo, porque no hay una conexión que conecte esas dos concesiones. Es una obra también que debería hacer el INVIAS, no tiene ni siquiera diseños. Es decir, pero, gobernador, hay toda ¿por qué no nos suerte de ayuda? tramos viales y Perdóneme. todos esos frentes quedaron posibilitados para ser susceptibles de financiar por los aportes voluntarios de los ciudadanos. Lo que quiero decir finalmente es que las necesidades son tantas que no habría siquiera lugar a devolución de recursos porque nos quedáramos sin en dónde destinarlos. Pero, gobernador, permítame, lo quería interrumpir para que usted nos aclare el tema. ¿Finalmente el gobierno va a poner o no va a poner la plata adicional que ustedes están pidiendo? ¿Y cómo es el tema del peaje? ¿Le entendí bien? ¿Les quitaron un peaje? Si eso es así, ¿puede aumentar el déficit del proyecto? El peaje, que todavía no se ha construido, pero que se proyecta definir allí, se dio formalmente. Eso es una vía de primer orden. Por ser de primer orden es de la nación. El peaje se lo entregó la nación desde diciembre de 2022 a la gobernación de Antioquia, para que con cargo al peaje se hiciera la operación, el mantenimiento de los equipos mecánicos, no solo de un túnel, sino de varios que tiene ese trayecto vial de más de 38 kilómetros. La gobernación, ya como titular de esa fuente de recursos, decidió hacer una operación financiera, traer a valor presente los flujos potenciales futuros de ese recaudo, y con fundamento en eso casó plata para avanzar en la construcción de la obra a cargo del distrito de Medellín y de la gobernación de Antioquia. Y por otro lado, constituyó vigencias futuras con cargo a recursos del departamento de Antioquia para que una vez la obra esté finalizada
pueda hacer entonces la operación del mantenimiento de la obra. Entonces, el gobierno nacional, que yo había creído por cuenta de lo que fue el compromiso que estableció ante la Contraloría General de la República, que iba a poner los 650.000 millones de pesos, ayer en el debate del Congreso, en la Cámara de Representantes, el ministro de Transporte no solo no definió eso con certeza, sino que además dijo que la única fuente segura que había allí, que es la del peaje de la que hablo, sería la que él iría a utilizar para poder apropiar los recursos faltantes, que en el caso de la Nación son de 650.000 millones de pesos. Esto todo lo entendimos los congresistas y mis compañeros de gobierno allí presentes, que ahora se va a embarcar con nosotros en una discusión jurídica para quitarnos una fuente de recursos que ya había sido cedida por gobernador, la Nación en diciembre de 2022. Entonces, ¿no es que el gobierno haya anunciado que pone la plata que se necesita para terminar el Toyo? No, nunca ha sido explícito en definir cómo lo va a hacer. No ha sido explícito, pero usted me parece está sugiriendo que al contrario, ¿les van a quitar plata? Claro, no solo no ha dicho cómo lo va a hacer, sino que ha dicho, entonces lo vamos a poner de algo que yo ya les había cedido en el pasado, no para la construcción de la obra, sino para la operación. Por eso digo que no solo no resuelve un problema, sino que nos genera otro adicional. Es el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hablando de la vaca, de la relación con el gobierno nacional y del túnel del Toyo. Néstor, antes Señora. de despedir al gobernador, permítame hacerle una última pregunta. Gobernador, sobre la donación del Plan del Golfo, después del comunicado de prensa diciendo que ellos también habían aportado, ¿ustedes qué encontraron, gobernador? Esa donación de 10 millones de pesos, ¿quién la hizo? Eso nunca se pudo determinar si esos recursos fueron aportados por ellos y están en una cuenta aparte hasta definir con precisión quiénes fueron los aportantes. Desde ese mismo momento se detuvieron todos los aportes que se hacían en sucursales bancarias o en corresponsales de Bancolombia y solo se habilitan transacciones electrónicas que permitan una estricta trazabilidad del origen de los recursos. Vale. Gobernador, gracias. Feliz día. Feliz día. Desde su departamento, el gobernador Andrés Julián Rendón. Felipe, esta relación del